Acetamix presenta la cuarta parte del audiolibro Últimas noticias de nuestro mundo, escrito por José Alejandro Gándara Sancho en 1997, en voz de Loli Zuli. Y aquí comenzamos. ¡Qué emoción, Acetamix! Vamos por la cuarta parte. Se despertó contra el golpe de la luz de la ventana. Los ojos le dolían y algunas imágenes abrieron una puerta allá, al fondo. Tenía la boca seca y el aire cercano olía a alcohol. El arco negro de Gagarin, G-A-G-A-R-I-N, Gagarin cortaba una niebla ardiente. Una mujer era un agujero del tiempo. Le había preguntado si tenía dentadura postiza. A ver, Acetamix, no me mueva el micrófono, porfis. ¿Sí? Acetamix, coloque bien el micrófono. Muchas gracias, Acetamix. Disculpen, radioescuchas, vamos a empezar nuevamente, para que no pierdan la emoción. ¿Le parece, Acetamix? Sí. Cuarta parte. Se despertó contra el golpe de la luz de la ventana. Los ojos le dolían y algunas imágenes abrían una puerta allá, al fondo. Tenía la boca seca y el aire cercano olía al alcohol. El arco negro de G-A-G-A-R-I-N cortaba una niebla ardiente. Una mujer era un agujero del tiempo. Le había preguntado si tenía dentadura postiza. Aquella mujer había estado en su cuarto. Ahora estaba seguro de que había estado allí, pero era incapaz de mostrar su fisonomía. Unas pupilas oscuras, el sonido de sus pechos con rasponazos. La mujer volvía a preguntar por su dentadura. Siguió sin arreglar la imagen, pero a cambio se recordó en el bistrón delante de un vaso con hielo. Mujeres en un desfile borroso y luego otra clase de niebla. Quizás esas mujeres habían dicho $100. Saltó hacia la cartera y la bolsa del viaje. Comprobó que no faltaba nada, pero le preocupaban las palabras y los hechos que no conseguía agrupar. El teléfono sonó en su plena confusión. ¡Sal de ahí y llévate las cosas! La voz de Y-E-B-G-U-E-N-I había hablado despacio y en español. Pensó que eso debería tranquilizarle. Se apeó en la entrada norte del G-U-M. Dentro, en las galerías y en las terrazas, suspendidas en una luz disolvente, el único movimiento era el de los vigilantes con el transmisor en la mano. El trayecto en taxi le había despejado un poco, pero solo en lo que concernía al presente, desde la puerta del Cosmo hasta la del G-U-M. Su cabeza había quedado atrapada en un pensamiento circular. Encontrar el momento para visitar la casa de su infancia en el pasadizo frente al V-A-J-T-A-N-G-O-V.
¿Verdad? En el A-R-B-A-T ¿Verdad? tendría que hacerlo, pero no había voluntad en ello, solo la idea circular. Salió del corredor principal en busca de las escaleras del piso de arriba. Un gorila clavó la mirada en la bolsa cuando Walter Walter. torcía hacia los peldaños. La mirada le siguió. Pudo sentirla en el silencio que se amontonaba detrás y en la gravidez de los pasos que le había detenido. Luego volvió a escuchar los pasos por el suelo de adoquines. Perdiéndose, pensó en que caminaba en el equipaje. Un camarero... Ayúdeme el micrófono a Zetamix. Listo. Un camarero atendía media docena de mesas asomadas a la nave principal frente a tragaluces en los que se estampaba la niebla radiante. El empleado hacía guardia a la puerta de un vestíbulo con un mostrador de servicio, un samovar de cobre y una cafetera americana. La clientela se reducía a 2 turistas chinos, versión República Popular, ropa de economato, maoísta, sentados frente a 2 vasos de té oscuro. A esa hora de la mañana ya parecían cansados y de regreso. Puede que sean universitarios. Una cámara de LEIKA descansaba sobre la mesa, fuera de la cartuchera y con el objetivo orientado a la balconada. A Walter no le gustó ese detalle excesivamente típico. Eligió la mesa más cercana al pretil de piedra, con una vista completa del corredor principal. Pidió un café solo, lo bebió de un trago y luego hizo una seña para que volvieran a llenarle la taza. Pagó en el acto. Los chinos seguían inertes, esperando algún advenimiento, o como si el advenimiento hubiera pasado ya sin surtir efecto. Aún no eran las 9. Los escasos clientes se comportaban como protagonistas de una escena suntuosa. Una dama acompañada de una pareja de quinceañeras, mezcla de Blanque y Armani, entraban y salían de las tiendas como si estuvieran haciendo un atestado urgente de novedades. Por un lateral, un gordo con una inadecuada zapaca, SHAPKA, en la cabeza, atendido por un lacayo al que parecía haber adecentado deprisa para escoltar al patrón. Una cazadora una cazadora de ante sobre traje de cuadros desfilaba con paso de oca ante los maniquís de los escaparates, cargados de cuero y gafas. Un grupo de hombres jóvenes charlaban y fumaban en la esquina, bajo la balconada. De vez en cuando atravesaban el GUM como un enjambre aturdido, turistas occidentales que observaban con el desdén el lujo un tanto sacro de las tiendas y desaparecían succionados por la calle, y siempre presente la dispersa tropa de vigilantes. El vasto espacio de GUM producía el efecto de una estación de tren a la hora del cierre.
con luces y gente vacilante bajo las bóvedas frías. El antiguo almacén del Estado, construido bajo la voluntad más terca que esperanzada de los planes quinquenales del amigo IOSIF, Otra vez. IOSIF, Yosif. VISSRONOVICH, Riznovich. antelleno de clientes que buscaban consuelo en el lujo estatal y productos eléctricos baratos. Era ahora una cripta solitaria donde se exhibían los símbolos del gran mercado protegidos en hornacinas. Después del segundo café, Walter siguió sentado durante 3/4 de hora. Los muchachos chinos habían acabado por marcharse de pronto, discutiendo a voces. En realidad, el GUM John. venía a ser lo que se conocía como un campo de minas, poco movimiento en un espacio diáfano y limitado, escasas vías de escape. Dentro de poco tendrían que hacer algo tenía que esperar a no puedo Acetamix si no se mueve el micrófono. YEVGUENI. Yendi. Durante otra hora, si las circunstancias lo permitían, pero ya tenía la sospecha que fue despertando con el resto del cuerpo de que aquel no sería el lugar de encuentro y de que nunca lo había sido. Si ni MAIAKOVSKAYA reunía condiciones de seguridad para una espera larga. Eran sitios para un intercambio rápido, con las escaleras mecánicas de un aeropuerto o una cabina de teléfono en mitad de una avenida, en la que nadie se les ocurriría matar el tiempo subiendo y bajando por una o quedarse con el auricular pegando al oído en la otra. Deberían hacerlo sospechando antes, pero se perdió en una noche analgésica. Con el paso de los años, Walter había notado que la capacidad de matar la conciencia se había vuelto instantánea y totalmente inflexible. Se oía un chasquido y se pasaba el umbral hacia la zona oscura. Solo existía el pequeño ruido. Se estaba aquí, siguiendo el plano de una ciudad o yendo a comer a casa de un amigo. De pronto, la mirada o los pasos se introducían en un laberinto mortífero, recibido como un don del cielo. Sí me lo escucho bien, Acetamix, es que tenemos interferencia, disculpe. YEVGUENI había estado con él desde MAIAKOVSKAY. Ahora estaba allí. Por supuesto, los lugares eran arriesgados para el reencuentro, pero también lo eran para la JAURIA si andaban suelta. YEVGUENI estaba comprobando su línea de seguridad. ¿Qué razones hacía necesario ese riguroso sistema de precauciones? Era algo que Walter solo podía presentir
que no había sido más eficaz un piso franco, o es que YEVGUENI Yawani. ni siquiera disponía de uno que no controlase la inmobiliaria oficial. Había respondido a sus mensajes de forma escueta. No No pases pases. por la Por la LVYANKA, Labianca. porque LVYANK Labianca. había que entender en esos tiempos cualquier cosa relacionada con el servicio de información en Moscú. Walter Walter insistió. insistió. Había pasado 10 días después de la muerte de KARL, Carl. Carl. FRIEDENTHAL Freundlich. el 20 de junio, Junio. y las emisoras estaban mudas. La fecha de la reunión no podía rebasar agosto. Después no había nada que hacer. No lo habría durante años, si es que el fracaso no dejaba la asamblea maldita para siempre. Por todo el mundo estaba demasiado solo allá donde quisiera que estuviera, y la soledad era mercurio líquido. Tendía a recoger y a fortificarse. El pescador estaba muerto. Era tan difícil entender la insistencia de quien era responsable. No puedo moverme. El ángel estaba a punto de arder. Viaja por la casa de las luces y para en las estaciones entre azul y blanco. Ahora contestó YEVGUENI. Al final, Casa de las Luces. Era un trayecto convenido en Moscú, entre azul y blanco, un horario de citas. Ahora, todos los días a partir de la fecha, el agente era el mensajero, en este caso, la red de transportistas español, enriquecido en la época de Unión Soviética, gracias a su talento para perforar fronteras con material pesado. Dejaba un libro en el hotel de Calella, regentado por Walter y armado desde los orígenes en organización y empleos como una olla de presión al que le aplicaba un descodificador todo sencillo y artesanal, como en los tiempos de VON, TREPPER, que el ángel estuvo a punto de arder, significaba que YEVGUENI ya no se fiaba de la red, quizás porque la había utilizado demasiado. En los tiempos que tenía que la dependencia llegase a estimular ideas ajenas.
Quizás simplemente el viajero o el mensajero se había cansado o había intuido un peligro específico. Una disculpa por las fallas de lectura, pero es que se me está moviendo la lamparita Zetamix. Llevaba demasiado tiempo en el cafecín, aunque la luz de la cúpula central seguía inalterable. Como una cara aplastada, las amenazas habrían continuado su paso. Eran las 10:20. El GUM presentaba la misma escena desangelada, quizás irremediable del principio. Había pagado las consumiciones en el acto. Podía marcharse enseguida. Agarró la bolsa y se fue. Mientras avanzaba a sitio, las fuerzas contrarias que tiraban de él deberían esperar hasta que se agotara el plazo. Hacía ya un rato que deberían haberse marchado. Debía quedarse, debía desaparecer. Allí no había peligro, allí estaba todo lo temible. Tenía que confiar en YEBGUENI. Solo debía confiar en sí mismo. ¿Puede checar el micrófono, Zetamix? Sí está bien colocado, gracias. Caminó deprisa y sin rumbo durante un tiempo que no calculó, hasta que... hasta que se detuvo. ¿Qué pasó, Zetamix? ¿Vamos bien? Okay. Caminó deprisa y sin rumbo durante un tiempo que no calculó, hasta que se detuvo el dolor en el brazo que arrastraba la bolsa, y también una sensación angustiosa que prometía del estómago revuelto, de los sentimientos malignos. Ay, Zetamix, exagera mucho con el micrófono. Noche de las incógnitas del presente, de la impotencia para liberarse actuando. Otro tiempo después, la salida del metro de AR. ¿Listo, Zetamix? Sí, ARBATSKAYA. Le dejó en una encrucijada. A la izquierda se abrió Ultista, ULITSA, ARBAT. La calle de fachadas coloreadas que llevaban al pasadizo de su infancia, frente al BAJTANOGW. Partida por la hilera de faroles de globos blancos. A la derecha, la avenida ampliada de edificios comerciales de NOVI, ARBAT. La atmósfera un poco más diáfana. Un sol pequeño con un disco de aluminio perforaba capas de nubes. Caminó media hora por la NOVY, ARBAT. Se detuvo frente a la mole chata, estilo lonja pero de largos escaparates, de la Casa del Libro de Moscú. La había visitado a menudo en los tiempos de KONSOMOS.
Calmo. y seguía intacta, solo más amarilla y más antigua. No cruzó por el primer semáforo, anduvo 200 metros avenida arriba, dejando la casa del libro a su derecha, y aguardó los 2 turnos en un paso de peatones, mientras observaba la entrada principal. A continuación, lo atravesó, pero al llegar a la puerta del edificio pasó de largo, volvió a cruzar y subió de nuevo. Los coches atronaban la avenida, pero los viandantes eran escasos y se movían deprisa a su destino. Había visto un automóvil en Moskvich negro detenido en la bocacalle del paso de peatones, en la zona prohibida del apartamento, pero en esta segunda ocasión el chofer se puso en marcha, perdiéndose en dirección a Arbatskaya. Ahora entró con decisión en la casa del libro. Empleó unos 10 minutos en curiosear por los mostradores de cristal a la derecha, en los que se exhibían, revueltos con joyas, junto a bisutería, viejos libros de iconos y de los bestsellers del momento. Un tal Odinets aparecía por todas partes, como un libro titulado Consejos a mi suegra. Reconoció a las antiguas muchachas del Consomol, enfundadas en guardapolvos azules y con zuncos, y en el talante de haber sido adiestradas en la neutralización del cliente. El resto de la planta era un dédalo de expositores. En el que tantabiaban unos cuantos curiosos. Pasaban unos minutos de las 12. Situó el despacho de dirección en segundo piso y buscó la escalera. Empujó una puerta pequeña en el fondo derecho, junto a la otra batiantes del plástico oscuro, y salió a una escalera estrecha. En el segundo rellano encontró una puerta contrachapada, alejada en la parte de arriba, sin trelletes y sin pomo. La puerta accedió a la presión de la mano. No escuchó ningún prestillo, y Walter quedó firme frente a una mujer menuda, sentada tras un escritorio, con una escalera negra y reluciente elevada con el gorro de un pope y unas gafas pesadas. La mujercita le dedicó una sonrisa rotunda y al mismo tiempo delicada, que parecía haberse desprendido del rostro. Para adelantarse y recibirle, le indicó con la mano un sofá bajo una de cuyas plazas estaba ocupada por un gorila de peluche de tamaño natural. Walter se dio cuenta de que no le invitaba a sentarse en la mesita perpendicular que formaba una T con la principal. En la tradición se recibía y se conferenciaba. Ocupó en silencio su lugar junto al gorila. La mujercita mantuvo la sonrisa hasta que le encontró definitivamente instalado, y luego se concentró una pila de documentos. El cuarto bastó justo para que escupiesen los muchachos
Permítame, Satanás. Los muchachos, los muebles y los archiveros, carpetas y expedientes que forzaban las paredes. Era un cubículo sin más escapatoria que la puerta y sin otra luz que la de una lámpara cuarzo colgante del techo. No hay siquiera un ventanugo mirando a la mujer, mirando a la mujer y a lo que se suponía era el despacho de quien dirigía aquella histórica intuición. No le quedó más remedio que dudar de haber acertado con el sitio. A ver, Acetamis, ve el tiempo porque mi ojito me está doliendo. Ok, sí, Loli, Subi, no hay problema. Ahorita lo vemos tantito. Mientras, pues continuamos con este grandioso libro. Así que pues vamos a ver la siguiente parte. Les ponemos un poco del fondo musical que tenemos aquí en el Z-Mix. Ok, gracias Loli. Voy a ver si continuamos con esta grandiosa obra. El volumen. Comenzamos. No había ni siquiera un ventanuco mirando a la mujer, a lo que se suponía era el despacho de quien dirigía aquella histórica institución. No le quedó más remedio que dudar de haber acertado con el sitio. Recordaba un despacho más amplio, aunque en el mismo lugar y presidido por un veterano de guerra, pero tenía a favor el recibimiento y la forma en que había desaparecido de la perspectiva de la mujer. Decidió que era el sitio correcto, que la confirmación última le era dada por irrealidad absoluta. La menudencia encopetada levantó un teléfono y dijo una palabra en voz baja que Walter no llegó a entender. Unos minutos después entró una mujer más joven o menos aparatosa, con cierto aire furtivo y llevando una bandeja. Había un plato humeante, una jarra de agua, un vaso. Se fue sin constatar la presencia del hombre junto al gorila y estirándose con las manos una falda que parecía de cartón. Rejuntó a la bandeja, desapareció de nuevo. En el curso de la operación, la mujercita le miró una sola vez cuando le pusieron el plato delante. Fue una mirada deductiva, puede que con relación a un posible convite. Walter se anticipó con un movimiento negativo de la cabeza, aunque para entonces la otra ya estaba dedicada a sorber y a mascar una especie de BORSCH. En el preciso momento en que la directora puso la mano en el samovar, tras haber dado cuenta del único plato, la otra mujer apareció puntualmente y se llevó la bandeja. Miraba por un agujero el desarrollo de la colación. La jefa contempló el té de hierbabuena,
jaspeando el vaso de verdes y dorados, y se arrellanó en el sillón para levantar la vista y observar, satisfecha, un punto más allá de las paredes. Era la hora del día, destinada a ensoñar un poco. La escena se interrumpió, la puerta se había abierto y YEVGUENI estaba en el cuarto. La directora salió del despacho, sin soltar su vaso de té, sin mirar al recién llegado. El hombre que permanecía de pie, esperando a que la mujer saliera y también para verificar al compañero del gorila. Tenía poco más de 40 años y pertenecía al género de caucasiano, recién salido del laboratorio. Era muy alto y consistente, piel blanca, luminosa, facciones marcadas, pelo rubio, cortado a cepillo. En conclusión, la idea más aproximadamente del extinto guerrero soviético, impreso en mosaicos y carteles de propaganda, apto a partes iguales para dirigir fábricas y ejércitos, si se prescindía del traje caro y hecho a medida, pero como siempre que en la realidad aparecía plasmada la totalidad de una idea. A la perfección tenía menos que ver con la pureza que con una confusión plenamente llevada a cabo. YEVGEUENI, cuyo primer apellido era González, descendía de un padre español que había llegado a Rusia en uno de los trenes de niños enviados por la República a comienzos de la guerra del 36, y de una madre gergoniana tan morena y mediana como el cónyuge. Los dos hombres se abrazaron, luego se sentaron a la mesa perpendicular, tocados por una emoción mantenida en el cauce gracias a la tensión del rostro. Se cogieron las manos y un poco más tarde las dejaron sobre la mesa, algo yertas, a medio camino de ninguna parte. ¿Cómo anda tu padre? ¿El viejo fajador?, preguntó Walter, probando el sonido de la voz, diciendo por ahí al que quiera escuchar que no es ruso, que ni falta le hace. Las palabras de YEVGUENI sonaban como una calidez intachable. Al fin descubrió las bondades del occidente. Poco probable, creo que tenga un poco dañada la cabeza. YEVGUENI rió apaciblemente. Viajó a España, a la casa de parientes en Burgos, intención de quedarse, pero regresó a pocas semanas diciendo que todos le trataban como ruso y que no adaptaba aquella vida. Tiene demasiadas cosas, decía, solo amigos cuando están borrachos. Cuanto a la nueva Rusia, mejor no hablarles. Le gusta poco como a la mayoría. Al fin y al cabo es país a mitad del pasado y del presente, en tiempo de nadie. La gobiernan desde SOLNTEVO. Dicen, el barrio de SOLNTEVO, en la forma de hablar, allí vive una mafia, no son los peces grandes. Así que el viejo fajador con llamas decía que no tenía patria. Quizás no sea idea tan mala. Los ojos tenían una cualidad estática. No podemos estar aquí mucho tiempo, mi querido amigo. No deberías haber ido de España. Escucharon un ruido que pareció llegar por un conducto. Los dos volvieron
la vista hacia la puerta. El sitio es seguro, dijo Yevgeni. Mírale, sin mirarle, pero imposible saber por cuánto. ¿Está seguro el camino hasta aquí? No hay ninguna sombra. Por cierto, la puta fue a poner casa patas arriba. A veces el cerebro se desenchufa, dijo. ¿Has estado allí todo el tiempo? Un poco. Se había ido retirando de la mesa y ahora se mantenía enderezado sobre el respaldo de la silla, como si necesitaran respectiva. El informe de ORLOVA ha llegado antes. No es alegre. Con unas cosas y otras se ha dejado de hablar de temas, dijo Yevgeni deprisa. Curiosamente, Walter no centró el pensamiento en lo que acababa de decirle su amigo, al menos no enseguida, sino que dejó vagar por Yevgeni en que le ayudaba, en que estaba allí. Ha dejado de hablar, murmuró. Eso es, de que ha dejado de hablar, compañero. Sin rodeos, has quedado solo, has quedado solo tú y los que están contigo. No se trata únicamente de este o este informe, de esta o esta táctica, o de este o este equilibrio de fácticos. Nadie quiere complicar la vida, nadie quiere segunda lectura, ni repasar viejas lecciones. El personal anda sobre desde Pimaskov, el bajo del centro o del directo o del SUVR, como quieras tú. Ha sido que lo repartido está bien. Naturalmente se acepta la poesía o épica que epa en la hoja de cálculo. Hemos ido a reunirnos con la mayoría. Quieres decir, estamos muertos. YEGUENI. ¿Muertos del todo? Walter seguía murmurando y se daba cuenta de su pensamiento. No acababa de centrarse por la sencilla razón de que estaba escuchando lo que ya sabía. Lo que ya sabía no había tenido el valor de decirle, el valor o quizás simplemente la prudencia. YEVGUENI suspiró y tomó aire. Miró sus manos que ahora se enlazaban con fuerza. Como, ¿qué no sabe la historia? La historia nos trae, la historia que nos trae, la escriben periódicos cada día. Tal vez no, pero hubiera podido escribirla. Hay muchas historias, entonces contaré una que habrás escuchado, pero la contaré porque forma parte de conversación. Es esta conversación. La vista de YEVGUENI se paseó unos segundos por la habitación, rebotó en el gorila y fue a parar a Walter. Cuando la banda de gángsters Fondo Monetario Internacional impuso que privatización se hiciera de un día para otro, si no queríamos desayunar rublos, el buró se sentó a la reunión y dijo: esto para ti, esto para mí, para ti gas, para mi patrimonio inmobiliario, para mi industria de alimentos, para ti comercio naval.
ese tamaño repartían. Y-U-G-U-E-N-I Propone empujó la silla hacia atrás. Pregunta. Primakov, preocupó el hombre más rico de Rusia, ¿qué obtuvo? Y bueno, siempre llueve de arriba. La forma de trabajo del Kremlin fue éxito. Siguieron negociados de ministerios, comités locales, secretariados, comisarias, hasta consejerías. Por supuesto, ejército entró en el reparto. Ahora es consorcio, expendedores, acerca sin condiciones. FMI fue la obra de Gorbachev. FMI fue la obra de Gorbachev. Pero ese desgraciado hombre dio de comer despacio a sus lobos. FMI daba plazos de días, pero aquí ya querían en media hora. Así fue, en media hora alguien quedó con todo petróleo de Rusia, a todos solares de Rusia, sobró tiempo, todo tiempo. Walter sabía todo eso, pero no quiso interrumpirle. Quería escuchar cómo contaba Y-Y-V-Y-U-E-N-I esa historia. Sin lugar a dudas, la habían contado más veces. Estaban los actores, los periodos y los significados en un cuadro sintético, quizás demasiado sintético, con el índice de un libro, o puede que como la página de un comunicado interdepartamental, e igualmente desapasionado. ¿A quién más podría contarle esa historia? ¿Por qué? La repetía. Fuera del centro era peligroso, en el centro bastante inútil. Doctrina oficial para examigos, paradójica, inculpatoria para las nuevas autoridades, pero muy eficaz porque no dejaba ninguna puerta abierta a los viejos compañeros, ninguna a la que llamar Y-E-V-G-U-E-N-I decía que estaban solos y él quería escuchar cómo. Todos hicieron lo mismo y mayor preocupación nacional fue hacer como momia de Lenin, donde colocar la fin y al cabo, igual que donde colocar alma del día anterior, otra momia. Cuanto a vosotros, Y-E-V-G-U-E-N-I volvió a tomar aire y acercarse a la mesa. El cuerpo poderoso estaba quieto, pero producía la impresión en los gestos de las manos, en las distancias con las mesas, en la forma de enderezarse o de inclinarse, de revolotear alrededor de un punto. Lo cierto es que directorio dejó de pensar vosotros muy pronto, o exactamente de preocuparse. Ni siquiera tenía que financiar, porque eso ya tenía planeado y resuelto la propia STASI. En épocas en que los demás vaticinaban que el muro tardaría por lo menos una década y caía los pocos días. No fue así. La pequeña lámpara de cuarzo del techo irradiaba con una claridad desagradada y se les envolvía con otra clase de niebla. La verdad es que pensaban en vosotros.
claro, pensaban igual que organizar antiguos comunistas, sacados de vez en cuando para que sacudan polvo de las banderas, o en hacer propaganda de artesanales de Kazajstán que no tienen tuercas, o en mostrar fotos fijas de unidad de flota de Báltico, pero clavada en el cielo, algo así como retaguardia útil. Eso pensaba, tener moneda de cambio por si alguien se ensanchaba atrás ahora de cuadrar balances con el amigo, con chistera de barras y estrellas. Vosotros sois menos espectaculares, pero más adecuados, misteriosos. Occidente llevaba décadas construyendo altar al miedo, temiendo a la vez cielo o infierno, gente amenazada todo tiempo por el más allá. Eso porque nunca tuvieron clases de ateísmo en escuelas como nosotros teníamos. No consta mucho que estuvieran ahí, dado que también querías, pero ni un paso solo más. Si alguien entusiasmaba y proponía tomar la Bastilla, se aceptaba, pero le despedía en puerta. Historia lógica, no puede comprender demasiado, pero tú creía lo que decía Yevgeny. La retaguardia útil y ni un paso más. Se fiaban de Era el hombre que él mismo había impuesto al centro y a los antiguos compañeros de la Normanstrasse cuando hubo que mudarse. No quiero que sea una paria, había dicho el padre de Walter muchos años atrás, y aquí hay parias como en el resto del mundo. Walter había hablado a los amigos de YASENOBO. Y el hijo de Manuel, el zapatero del pasadizo del VAJTANGOV, que cantaba canciones republicanas españolas aprendidas en Rusia con el aire de una melodía del VOLGA. Entró en la escuela de BASHKRIA. En los primeros años le había visto poco y casi siempre con el padre, pero había seguido un expediente. Al parecer era un hombre despierto, con buena retina y mediana imaginación, tirando a justa. No le gustaba estudiar, pero podía recitar de memoria una clase semanas más tarde. Por razones desconocidas, no tenía facilidad para los idiomas. Era querido por todos y sus cualidades eran las de un líder doméstico, las del tipo que encabezaba las excursiones o que representaba a los vecinos, inteligencia superior y campo práctico local. Sus aptitudes encajaron bien en YASENOVO, la sede del primer directorio y las dos únicas salidas a que se le promovió, ambas en Polonia, en la época de Solidaridad y de los astilleros de GDANSK. No terminaron en un fracaso de los que acaban en el mar de hielo, gracias a la intervención
providencial de Walter. Walter. Tampoco podía decirle que fuera un burócrata. Era alguien que, sabiéndolo o no por razones oscuras o claras, se había impuesto sus propios límites. Podía confiar en lo que decía YEVGUENI, que podía confiar en la relación personal. Otra cosa era lo que Jeunevi hubiera hecho para mantenerse en los nuevos tiempos. La zona oscura o clara, que con la de los límites autoimpuestos quizás no estuviese tan controlada, en la que era mejor no entrar. Hablaba del saqueo nacional, pero él seguía allí. Rusia caminaba a la catástrofe, pero él no había perdido privilegios. De pronto se dio cuenta de que estaba parado en el tiempo en el que él, Walter, tenía que ayudarle, respaldarle y aconsejarle en el tiempo en que era el hijo del zapatero Manuel, el vecino de sus padres, un resto de la infancia. Ahora, sin embargo, era su protector en Rusia y aseguraba sus pasos. ¿Por qué vienes? El rostro de atrapó una sombra. Hay gente que quiere saber qué pasa, que quiere saber dónde está. ¿Qué otra cosa podía ser? Nunca me gustó sistema de STASI. Stasi. Lanzar semillas, esperar a dar plantas autóctonas. Supongo que asunto Willy Brandt zanjó dudas. De todas maneras, es en una parte o en otra, todo ha construido ya vidas y solo tienes que dejar que prolongue y extinguir con las del resto de la gente. Walter había empezado a sentirse desde hace rato una mezcla de soledad y libertad que provenía de la desesperación, en la misma medida que del cansancio de años trabajar a ciegas, o quizás solamente del cansancio de años, del deseo creciente de acabar de una vez. Había venido a Moscú a decírselo, que ya sabía o debería saber a poco, que lo hubiera intentado y que había a confirmar esto de forma más secreta, que allí no había ninguna patria, ni siquiera la de la juventud. Los únicos territorios sagrados eran los del alma pequeña de cada hombre, donde la reconstrucción de cada cosa hecha y pasaba se había ido cobrando la vida del individuo y le proponía, en el mejor de los casos, unas cuantas variantes por la supervivencia. Ir hacia el final, ir a morir, no era ni remota lo peor de la vida. Nos pusimos en vuestras manos, dijo tranquilamente, y supongo que no harías nada en contra. Sabes que necesito un nombre, el repuesto del pescador, la cabeza con la lista. Ya es asunto nuestro. No has contestado a preguntas. ¿Por qué vienes? Te lo he dicho. ¿Por qué has venido tú? Entendido. Quieres que se abra mi corazón. Se limitó a esperar. Walter pensó que aquel ejemplar humano del que había que sospechar aptitudes físicas en el ámbito de la proeza se había adiestrado en realidad para permanecer inmóvil, recobrar aún más desenvuelto, expandido, más límites autoimpuestos. Durante aquella conversación había sentido que el alma de se movía con un satélite en la órbita de la mesa.
pero que la estación física de este satélite quedaba lejos. Ahí no hay nada. Cuando se abre corazón, no hay nada. Unas cuantas válvulas, unos cuantos tabiques de carne apretada, no hay nada que pueda sobrevivir en ese lugar. No hay sitio, y el escasamente utilizable es oscuro y agobiante. Sin jugar con palabras, amigo, sin jugar con las palabras. Dime qué quieres saber. No olvides que necesito nombre. No olvides que yo no sé si puedo. Ahora mejor, dijo Walter, Walter, levantándose de la silla. Llegó hasta la puerta, se volvió y miró la bolsa del viaje, que había quedado a los pies del gorila. Desde el principio has intentado convencerme de que abandone. En general, todos debemos abandonar, pero especialmente yo. Creo que era una cuestión aparte. Primero en Caleña, Colonia, después aquí. Al final pensaste que aquí sería más difícil, pero más definitivo, cara a cara en una ciudad a la que viajaría cargado de nostalgia y que encontraría extraña yendo en un sitio que otros sí en un sitio a otro sin encontrarme con un rostro desconocido, sin visitar siquiera el despacho de un funcionario de último rango. Más tarde llegarías tú y me pintarías un cuadro suficientemente general en un lugar suficientemente absurdo. ¿Sabes cómo se disparan las emociones cuando se ha estado en la nevera unos cuantos años? A veces es tan fácil como quitar el enchufe, de forma que yo me encontraría eligiendo entre un futuro por la causa bastante catastrófica y la posibilidad de contemplar el Mediterráneo por el resto de mis días ante un plato de el ESQEIXADA Excara, y tinto del Penedes. Penedesco, Walter Walter, hablaba despacio y mirando fijamente a Joe. Giappone, Lo que quieres saber ahora es si continúo convencido de las viejas ideas, si soy una especie de fanático. ¿Qué crees en el regreso del viejo orden? Como les pasó a mis compatriotas carniceros del REICH, Reich, o por lo menos hasta donde estoy dispuesto a llegar, con ideas sin curso legal. A los que quieren tomar la Bastilla Stilla, se les despide en la puerta. ¿No es eso? Si pensaras todo esto que dices, no estaría contando. Andarías cavilando forma de engañarme y seguramente lo habrías hecho. Tienes razón que quiero saber hasta dónde piensas llegar. Walter Walter, se sentó y tomó algo en el cuerpo. Hasta entonces no había apreciado la temperatura del cuarto, ni de ningún lugar en que había estado. Había visto gente con chaquetas, con cazadoras, con simples blusas en aquel clima de incierto verano. Él llevaba uno de sus trajes grises y acababa de sentir un golpe de calor. Llegaría hasta el final, pero no espero mucho del final. En realidad no espero nada, solo que las cosas tengan un poco de sentido. Creo que mi vida. Vamos, Joe. Giappone, ¿Qué importa lo que uno diga de sí mismo? A veces piensas como un héroe, a veces como un saqueador de tumbas, y siempre encuentras algo que lo justifique.
y a menudo piensas como un héroe y se comporta como un saqueador de tumbas y viceversa, y lo encuentra la mejor explicación a eso. Yo necesito escuchar, contestó el ruso, que hables, lo que los dos sabemos que dicen palabras, y yo necesito un nombre. Está bien, como he dicho, llegaré hasta el final, pero no porque hay promesas de futuro. Sabes igual que yo cómo funcionan estas cosas. Se quiere estar convencido de algo, se pasa la vida intentando estarlo y mucho antes de que llegue a ese momento apoteósico. A-P-O-T-E-O-S-I-C-O. Ya está uno atrapado. Es irónico. Lo que nos vuelve fanáticos es la repetición del interno fallido y no la convicción profunda. Los alemanes sabemos más del asunto que el resto. El nazismo no hubiera extendido sin masas absolutamente descreídas de todo y en consecuencia capaces de prender fuego al mundo por una idea, mientras hinchaba la cerilla en el tanque de gasolina. La idea era suya, nadie podía quitársela. De haberse quedado en el saloncito de casa a solas con su idea, la fe se habría manifestado como un momentáneo dolor de cabeza. Es un ejemplo universal y puede aplicarse a los individuos. Por supuesto, el golpe de calor se había ido, pero se quedó en el ambiente. Puede aplicarse a mí en concreto. El problema es que los que quieren creer agarran lo primero que tienen a mano, y eso vale para un misionero y vale para un agente de la STASI. Yo era alemán, yo quería creer, yo tenía que actuar, más algunas complicaciones en el esquema general. Un padre judío que escapó de los pogroms, P-O-G-R-O-M-S, que sentía alemán y que sentía al mismo tiempo que aquello había sido inexplicable. Hay un misterio en todo esto. Se pasó murmurando toda su vida. Bien, yo crecí con el misterio. Crecí también con esa guerra escondida que fue la Guerra Fría y con la sospecha oscura del estalinismo, con la desaparición de los vecinos y de amigos, con palabras a media voz en una ciudad que no era la mía, pero quería sentir como mía y con la que me identifiqué. Solo se podía identificar un extraño que sabe que siempre lo hará. Sí, al lado de una madre que se juzgaba culpable de aquello que mi padre juzgaba inexplicable y que se iba apagando como una vela soplada por el murmullo del misterio. ¿Qué otra cosa podría hacer sino actuar? Imaginó, y muchas otras, pero esa fue la que hice. Quizás no tantas, quizás era la única posible, no lo sé, y desde luego trató de que ya no importe. Hay que sobrevivir a lo inexplicable, eso sí importa. El problema de los supervivientes es que huyen de lo que temen, acaban descontrolado antes del tiempo. Yo estaba en el HVA antes incluso de haber llegado a la conclusión de que tenía que sobrevivir. Escapando del misterio, fui a parar en el secreto. Un gran viaje. Déjame por lo menos que me entere de qué está pasando, de que si hay alguien más en alguna parte. Puede que la asamblea de antiguos agentes no sea más que una fantasía.
algo que hacer mañana, cuando ya no hay nada que hacer. Y sobre todo, no me tortures más. Más repasos bibliográficos. Puedo hacerte llorar. Yeun Bad Bunny. sonrió. Es decir, sigues convencido, no puedes engañar. Supongo que me pones en una delicada situación de decir por mi cuenta. He dejado algo por decir. Discurso existencial, típico, tú sabes, incertidumbres del alma, oscura, fuerza que nos impulsa. Yo soy tu amigo, dijo desde aquella figura emplazada. Y si me callaras, harías un favor. No voy a negar que la muerte de FREDENTHAL. Otra vez. Disculpa. FREDENTHAL Rendicho. ha sido un descanso para mí. El comité me mira como si fuera esclusa de mierda. A ver si estoy bien cerrado. Me hiciste dudoso favor al colocarme, pero soy tu amigo. En cuanto a lo del discurso, ya te advertí sobre los corazones abiertos. En cuanto al dudoso favor, ya que yo sepa era la única clase de favores con la que contabas en aquel tiempo. Yeun Bad Bunny. se removió y apareció y pareció decir que acuerdo que no merecía la pena un choque personal. Luego dijo, de todas formas, yo no tengo nombre de tu pescador, ¿cómo puedes imaginar? Eso está guardado con llave. No me han dado una. No son estúpidos. Conocen nuestra relación. Cuando me colocaste ahí, también me ataste manos y me tapaste los oídos. ¿Cuál es el nombre que no has querido darme entonces? Yeun Bad Bunny. suspiró, el de la puerta de entrada. Llegó ahí. No hacía falta hablar tanto de amistad en ese caso. ¿Crees que no arriesgo? Azetami, ya no se mueva el micrófono, por favor. Gracias. ¿Crees que no arriesgo para mí? Yeun Bad Bunny. le miró con dureza. Está bien, dámelo. Yeun Bad Bunny. permaneció callado. Perdona, he sido un estúpido. La próxima vez lo haré mejor. Si llegas con ese nombre, también yo saldré en un anuncio. Estoy cansado. Yeun, Bad Bunny. aún me des el nombre de la entrada, es posible que luego no haga nada con él. Tampoco te gustará lo que lo diga. Tiene un ojo en la frente y vive en una cueva. No te gustará. Está bien, no me gustará. Yeun Bad Bunny. sacó un sobre, lo dejó encima de la mesa y lo miró durante unos segundos. No vuelvas. SHREMETEVO. Smartphone. Sale por HELSIKI. Chelsky. Busca a BITALY. Beatle. Y MIRZOYAN Morse Japan. en Hollywood En Hollywood. Center Central. en San Petersburgo. En San Petersburgo. ¿Me hablas de Vitaly Mirzoyan? Vitaly Mirzoyan. La rata Mirzoyan, Rata Mirzoyan. el famoso soquete. El famoso soquete. Es esa la Es puerta de esa entrada. la puerta de entrada. Yeun Bad Bunny. continuó. En este sobre hay, entre cosas, billetes para el tren de medianoche desde Leningradsky. Leningradsky. Es un apartamento
Ten cuidado, ese tren, pasión de los bandoleros. Hasta entonces esperarás en el BIRDLAND Biertalin, en Sempujoscayán. Sepuxanal, El dueño es buen amigo. No te muevas de allí hasta que tengas que marcharte a la estación. Mirzoyan Mirsoyan, encargará de sacarte del país. Mejor cuanto menos fronteras repitas. Tienes tiempo de visitar nuestro querido PLOSHKO. Polsak, Luego mira el sobre y encuentra lo que te falta. No, querido amigo, puerta de entrada no es Mirzoyan, no es él, simplemente te saca de Rusia y hace papeles de fronteras. No saques pasaporte de ahora, no lo toques, lo escondes. Luego esperas en Berlín. Necesito poco tiempo. Ellos te encontrarán si no haces cosas raras. Métete en SYLTER Silky, HHOF O, en O, ZWLOGHISER. Sowelgek, No es él. Yeun Jegun, pareció concentrarse con él como si el nombre tuviera que salir de una entraña. No es Mirzoyan. Mirsoyan, Lo soltó como un soplido. Es Martilda. Mortilde, Los ojos de Walter se agrandaron y luego volvieron a una normalidad empequeñecida con los botones de cristal del gorila de peluche. MATHILDA. Napilda, Vuélvelo a repetir. Napilda, HEISENBERG. Ixpelpen, Tú, Tu, la mujer de WITTENBERG, Wikenter, PLATZ. Platz, Muchas horas después, mientras agotaba la espera en un departamento del tren nocturno de San Petersburgo, San Petersburgo, Walter Walter, sintió que en las últimas palabras de Jacobi, y aquel instinto se había producido un puente en el tiempo. Solo con gran esfuerzo podía reconstruirlo lo sucedido entre la casa del libro y la estación de Leningradsky. Leningradsky, Y aún así con la noche anterior, la de las mujeres de $100 que le preguntaban por su dentadura postiza. Había algunas y hecho de parecía haber explotado en su cabeza, llenándola de esquiarlas un viaje muy largo en el metro, una especie de salón doméstico, con 8 o 10 mesas juntas, gente que escuchaba con devoción una orquesta tradicional que pretendía tocar jazz, un hombre que se sentaba a su mesa y le dijo un nombre que había olvidado y que hablaba sin cesar, luego un grupo numeroso al que había sido incorporado 4 o 5 hombres y mujeres que aparentaban haber salido del trabajo y empezar una noche de fiesta. Más tarde el regreso del hombre, la salida bajo una lluvia constante y la gabardina en la bolsa, avenidas con charcos fluviales, la noche arrastrada por la noche a una oscuridad mayor. Leningradsky y su vestíbulo vacío, un tren de muchos vagones que parecía estar esperando solo a él, una revisora en el andén que le advertía de que el vagón restaurante estaba abierto, pero que lo mejor sería que no lo visitase.
El tren se puso en marcha a las 12 en punto. Walter tenía abierta la puerta del departamento. En el pasillo no había nadie. Poco después una revisora, que no era la del andén, le dio una cerradura de seguridad roja y le ordenó que arrancase la puerta. Walter apagó la luz y a través de la ventanilla se quedó mirando la noche. La lluvia había cesado y la luna, muy quieta en su escúpide del cielo, no tenía fuerza para empujar con sus rayos las sombras vecinas, y mucho menos para que su reflejo tocase siquiera con un filamento la superficie de la estepa, al mismo tiempo infinita y al fin de un mundo cortado de tajo, por cuyo borde el tren cruzaba a toda velocidad, ofreciendo a los pasajeros un balcón para asomarse al universo y sentir la tierra limitada y girando bajo los pies, suspendidos sobre el abismo y rodeados de negrura. Nada delante, nada detrás. Solo la profundidad moviéndose junto a los planetas y las estrellas en todas direcciones, y solo la chispa de los ojos para abrirse camino en la inmensidad un momento antes de cerrarlos y desaparecer en el sueño o en el cosmos. Bueno, Zetamis, hemos acabado la cuarta parte 2. Sí, la cuarta parte. Muchísimas gracias, Loli, Subi. Y bueno, pues espero que hayan disfrutado mucho. Esta parte les dije que estaba larguita, pero está muy, muy bien hecha. Ya subimos un poco más de por qué están en Moscú, por qué anduvieron ahí nuestros espías secretos. ¿Quieren saber qué sucederá después de estas instrucciones ya dadas por la directora de esta misión? Pues no se pierda el próximo capítulo a través de Azetamix. No se olviden like, suscribirse y compartirlo para llegar a mucho más gente. Y bueno, pues sin más que más, nos vemos muy pronto. Y recuerden que esto continuará. Cambio fuera, Azetamix.